Yo vengo de un barrio popular en Medellín, Aranjuez, y me tocó crecer en medio de toda esa violencia. Un día que uno de los clientes iba a asesinar a mi papá porque él le cobró una bandeja paisa. Y este hombre estaba muy borracho y sacó su machete y fue un tío mío el que le salvó la vida porque agarró un revólver que mi padre mantenía escondido en unos bultos de granos. Yo presencié todo eso cuando tenía 7 años y era un lugar de convergencia de todo tipo de seres de la noche. ¿Qué tanto de realidad hay en el libro? ¿Qué tanto es ficción? Todos tienen un toque de realidad. Retina Digital, por ejemplo, es un cuento Horrible. que narra No, a mí me dolió. pesadillas. ¿De dónde surge la necesidad de decir yo tengo que contar esto? Y, ¿sabes? Tengo que tomar ese salto. ¿Cómo ha sido ese proceso? En estos relatos estamos tratando de exorcizar un poco y también de entender de dónde venimos. Es nuestro llamado evolutivo, porque, pues sí, hay alguna película por ahí muy famosa que se llama Asesinos por Naturaleza, y por ahí uno se pone a ver la naturaleza humana y pues en realidad tenemos esa animalidad todavía muy a flor de piel. Bueno, después de muchas complicaciones que nos ha traído esta luna de sangre en Virgo, si no me equivoco, este eclipse, por fin estamos comenzando esta conversación, esta entrevista con Gloria Montoya, que nos acompaña el día de hoy, para estar conversando con nosotros de su nuevo libro, para estar conversando con nosotros un poco sobre su nueva película, un poco de su experiencia en Venezuela también con Piedra, Papel o Tijera. En fin, lo que tú quieras, acá no hay guión, aquí no hay línea, aquí no hay nada, aquí simplemente hay whisky y conversación. Gracias, Manuel, por la invitación. Acá este nuevo formato que me parece bastante interesante, sobre todo por el tema del whisky. ¿Te gusta el whisky? Me gusta, ¿Sí? sí. Bueno, qué chévere. Nada, cuéntanos sobre tu libro. Mira, lo empecé a leer hace poco, si no me equivoco, corrígeme. Primero que nada, perdón. Salud, bienvenida. Salud. Yo estaba en Salud, tantos por ambientes fin. que hemos estado un poco caóticos entre montar las luces, entre que la cámara está echando vainas, pero bueno, aquí estamos y empezamos. Sí, por fin. Si no me equivoco, porque me puedo equivocar con el título, porque producción se le olvidó imprimir las notas. Curvas infinitas de tu ser, si no me equivoco. ¿Lo digo bien? Curvas infinitas de su ser. De su ser, perfecto. Bueno, simplemente empiezo diciéndote lo que yo vi, lo que yo Por favor. entendí, y tú nos vas a explicar mejor. Porque la verdad es un libro bastante intenso, porque la verdad lo es. Se confunde, o sea, es una serie de relatos bastante lineal en cierto sentido, pero se van confundiendo un poco dichos relatos. Hay una dimensión bastante onírica que te decía antes de empezar la entrevista que me recordó mucho un libro como El lobo estepario, por ejemplo, de Hermann Hesse, por esta cuestión onírica, esta cuestión donde la realidad y la fantasía o el mundo de los sueños se confunde. Me dio la impresión de que en algunos momentos hablas un poco en clave de viajes astrales quizás o de la configuración, o sea, crear mundos oníricos. Al mismo tiempo tiene como que algunos toques de crónica policial, hay algunos relatos de bastante violencia, otros bastante ingenuos, un poco con un mensaje como de los pocos que controlan a los muchos. Entonces hay todo un universo ahí. Háblanos de tu libro. Efectivamente, es un libro de relatos enmarcados en el género surrealista y fantástico. Me interesa mucho explorar diferentes tipos de narración, como en mi ejercicio literario, definitivamente eh, algo que me apasiona enormemente es poder experimentar precisamente con la literatura. Y este libro en particular está dedicado a la mujer. Son universos todos femeninos
cada protagonista en cada historia son muchas mujeres a la vez. Es proponer que no somos uno, que tenemos muchas capas. Y precisamente el libro se va leyendo así, un poco esa es la idea del título, de la portada del libro, que pues no lo tenemos acá en este momento, pero lo mostremos. Con animación. Listo, vale. Entonces era un poco invitar a los lectores a que fueran quitando capas o colocando capas, como gusten, para irse adentrando precisamente en esos universos femeninos. Bueno, yo tengo un par de preguntitas. Yo no hice la tarea. Como todo niño malcriado, no he leído el libro. Sé que Manuel sí le ha echado un ojo, pero él me estaba contando que es eso, una visión de las mujeres en el arte. O algo así estaban hablando ahorita también cuando nos comentabas algo de Georges Méliès. Como que me dio mucha curiosidad cuando estabas comentando ese tema. No sé si tenga que ver con el tema del libro y una de las historias que estás narrando, porque son varias historias también, ¿no? Claro, son 9 cuentos. Em, Hay varios que tienen que ver con el arte, con universos artísticos, pero otros tantos son también delirios tecnológicos, eh, sueños que se mezclan con realidades. Entonces, en un momento como que puedes perderte un poco realmente porque me gusta eso de la literatura, que sea experimental. Me inspiran, por ejemplo, mucho Julio Cortázar con su Rayuela cuando propone esa idea de leer una novela que no vaya en línea recta, sino que el lector pueda jugar un poco, ir de un lado al otro, leer primero un capítulo, luego otro, que no haga ningún sentido. William Faulkner con su Sonido y la Furia, como esa manera de narrar a través de diferentes voces. La misma Virginia Woolf, que en varios de sus relatos también usa esa posibilidad de que son muchos narradores a la vez. Entonces, puede que todas esas voces en algún momento se mezclen. Entonces, justamente estos 9 relatos, algunos son bien artísticos, como el que estabas mencionando, que es un cuento dedicado a la cineasta Alice Guy Blaché, que es la primera directora de cine de la historia, una mujer. Hay una historia de una pintora que de pronto se funde con su cuadro y no sabe si es ella la pintora o es ella el retrato que está pintando. Entonces, y hay otros que ya se salen un poco del arte y se van más a lo urbano, a la ciudad, a esa historia de pronto más negra, del género negro que tú estabas contando. Sí, no, la historia, entre las historias, esta que ocurre en Medellín. Hay un asesinato, hay una niña. No quiero spoilear mucho el asunto, pero sí me gustaría que hables un poco porque es un relato bastante crudo, bastante latinoamericano entre tanto arte, entre tanto nombre francés, entre tantas cosas, como que rompe un poco esa línea que está, o sea, rompe un poco lo que se va estableciendo en el libro, porque hay mucho mundo onírico, hay mucho idealismo, hay muchas cosas, y de repente viene este relato que es brutal. A mí me encantó y me sorprendió mucho. 24 cuadras por segundo es un relato muy cinematográfico. De hecho, lo inspira mucho el cine y es una historia de la vida real. Así. El Cairo es la cafetería en la que yo crecí, justamente queda en toda la esquina de San Juan con Bolívar. Eh, l- es un lugar que habité desde muy niña y precisamente pues yo vengo de un barrio popular en Medellín, Aranjuez, y me tocó crecer en medio de toda esa violencia, no solamente en el barrio, sino también como en el lugar de trabajo de mis padres. Ciertamente está inspirado en una anécdota un día que uno de los clientes
iba a asesinar a mi papá porque él le cobró una bandeja paisa. Y este hombre estaba muy borracho y sacó su machete y fue un tío mío el que le salvó la vida porque agarró un revólver que mi padre mantenía escondido en unos bultos de granos y fue él quien le salvó la vida y por eso mi padre no murió esa noche. Yo presencié todo eso cuando tenía 7 años y era un lugar de convergencia de todo tipo de seres de la noche. Entonces allá llegaban los travestis, allá llegaban, esto quedaba al lado de un lugar que se llama El Pedrero, que es em, como el sitio de los bazuqueros, ¿no? Lo que se conocía acá en Bogotá como el Cartucho, que ahora se llama el Bronx. Entonces estaba muy en contacto con todos estos seres de la noche que marcaron mucho mi vida, no solo mi niñez, sino mi vida adulta, porque son seres que realmente me gustan, me enamoran y he tenido la oportunidad de explorarlos como comunicadora, no solo a través de la escritura, sino también como actriz. Entonces realmente este es un cuento entrañable que tiene mucho de ficción, sí, pero también tiene mucho de realidad. No, sí, realmente es brutal como historia todo lo que ocurre en este cuento. Yo realmente quería que fueras tú la que nos contaras un poco para no hacer mucho spoiler y bueno, también para ver qué tanto de realidad hay en el libro, qué tanto es ficción, que siempre, bueno, al menos yo que también pues me gusta escribir, casi todo es autorreferencial, casi todo es biográfico y más bien, sabes, me cuesta pensar como ese tipo de escritor que realmente escribe fantasía propiamente. Yo no sé hablar de otra cosa que no sea algo que yo realmente haya vivido, ¿me entiendes? A mí me cuesta mucho hacer eso. Entonces, Creo que es muy difícil hablar de lo que no conoces. Y como artistas, pues ese es el llamado que tenemos, no sé. Tengo algo para decir, quiero decirlo. Y para que realmente logremos conectar con el público al que estamos dirigiendo nuestra obra, nuestro arte, cuando es desde ti mismo que estás hablando, desde tu realidad, pues conectas muchísimo más. Entonces, así todos los cuentos sean surrealistas y sean absolutamente ficción, todos tienen un toque de realidad. Retina Digital, por ejemplo, es un cuento horrible. que narra No, a mí me de dolió. pesadillas. No, es que a las personas ansiosas como yo que me dejen sin cierre, a mí me vuelven loco. ¿Sí? Sí, sin un cierre. Ah, Sí, porque Ok. esa historia a mí me dolió, la sentí casi personal y acabo de pasar por una experiencia parecida. Bueno, Retina Digital es un cuento de amor precisamente en estos tiempos en los que nos encontramos fácilmente en redes sociales y entablamos una relación con alguien. Y la protagonista en algún momento no sabe si está soñando o si realmente lo que está viviendo está pasando o es tal vez un delirio digital que muy fácilmente nos puede pasar a todos. Entonces es una mezcla de varias realidades, pero ciertamente también hay algo ahí de una historia mía, de algo que viví con alguien. Entonces el cuento también tiene algo de realidad. En este relato de Alice Guy Blaché, de la cineasta, finalmente es todo muy histórico, porque ese es el cuento pues que más tiempo me llevó a escribir, porque la investigación me tomó más o menos un año, porque quería que todos los datos históricos, las fechas y todo fuera muy preciso. Entonces, mientras cotejaba las fuentes y extraía toda la información, pues tardé un montón. Y siendo un cuento que es basado en un hecho absolutamente real, termina mezclándose con una escritora que es la narradora, entonces es mi propia voz como escritora también la que se mete ahí en el cuento. Entonces es inevitable que cuando estemos haciendo nuestro arte seamos nosotros como personas. Yo, Gloria Montoya, la que también me estoy exponiendo un poco ahí y exponiendo también como a esos seres
que habitan mis mundos y mi vida real. Y si matas al personaje, ¿qué pasa? Ajá, me gusta esa pregunta, que es una pregunta que hago en uno de los cuentos, el primero, precisamente, que se llama, ¿se llama? El primer cuento. em, Ay, se me olvidó cómo se llama. No, pero me da mucha vergüenza no saber Ahí cómo. sí me metes en problema a mí también porque mi memoria no es tan buena y se me olvidó traer las impresiones. ¿Será el whisky? No, ya. El primero de los cuentos es precisamente una actriz que se está haciendo preguntas, grandes preguntas, y termina sumergida en otra realidad y en un momento tampoco sabe qué es lo que está viviendo, si es un sueño, si es real, y también como esas grandes preguntas que se hace como actriz, ¿no? Cuando estamos interpretando un personaje, también pasa un poco que podemos llegar a sumergirnos tanto en el universo del personaje que se borran esos límites de la realidad. Entonces, eso era un poco lo que quería explorar en este cuento. Ya, pues si no se me van a olvidar las preguntas, estoy seguro de eso. Y más con el whisky. Cuando estabas hablando lo de la pintura y lo de Medellín, me acordé de dos cosas muy interesantes porque yo creo que personalmente el inicio del cine no es cuando se inventa la cámara o cuando hay una primera proyección, sino cuando se pinta la primera pintura. Yo creo que ese es el inicio del cine y me parece algo muy lindo y muy poético porque siempre el tema de los pintores y sus vidas también es eh, algo muy excéntrico y muy interesante. Pero por otro lado, cuando hablabas de lo de Medellín, yo vi una entrevista que le hicieron al que era rector de la Universidad de los Andes, que se lanzó a presidente. ¿Cómo se llama él? No sé. No recuerdo, Gaviria, creo que es el apellido de él, pero no recuerdo el nombre. Sí, sí. Y César Gaviria, no recuerdo el nombre, pero César Gaviria fue uno de los presidentes de Colombia, pero no, pero él no ha sido presidente, él fue rector de la Universidad de los Andes y se lanzó a la presidencia. Igual vi una entrevista de él que me pareció muy interesante porque él habla de que Medellín tuvo una transición muy fuerte cuando empezó el tema del narcotráfico, porque había una cultura cívica o era una ciudad relativamente tranquila y cuando empezó a explotar la violencia todo cambió de repente. Entonces sí me dio curiosidad cuando hablabas lo del cuento, si ustedes experimentaron eso o era algo que ya existía. yo no puedo desligar la historia de Medellín o mis vivencias en Medellín de la historia de mis ancestros, porque es la historia de mi madre, la historia de mi padre, que fueron desplazados de la violencia de finales de los años 40, comienzos de los 50, que les tocó abandonar sus hogares, sus casas, cuando había esta guerra tan fuerte entre liberales y conservadores, y llegaron desplazados como a poblar las ciudades. Y esa violencia nunca nos abandonó y nunca nos ha abandonado. Creo que es algo que cargamos, algo que llevamos. eh, Precisamente este cuento, 24 cuadras por segundo, donde escribo pues tan duramente la ciudad, es un poco eso y viene de historias no solamente que yo viví, sino de esas historias que me contaron mis padres cuando yo era muy niña y ya empezaban esos relatos de la violencia. Entonces siempre tan permeada de esa violencia desde niña, la viví en carne propia, la viví a través de mis padres, de mis abuelos, de mi abuela, de mi abuelo, y la sigo viviendo aún ahora, porque si yo voy a Medellín y me encuentro con mis amigos, inevitablemente terminamos hablando de aquellas épocas, ¿no? De los años 90 en los que crecíamos en medio de violencias innombrables y perdimos, todos tenemos historias de pérdidas dolorosísimas, de presenciar y de vivir en carne propia la violencia de una manera muy fuerte. Entonces, no pienso que sea algo que esté en el pasado.
es algo que sigue muy presente y que como sociedad y nosotros como artistas, precisamente cuando estamos haciendo nuestra creación, es como que en esos relatos estamos tratando de exorcizar un poco y también de entender de dónde venimos para ir transformando un poco ese futuro y que no siga siendo la misma realidad para las generaciones futuras. Por eso tal vez hay algunos cuentos al final del libro, son unas visiones un Sí. poco más esperanzadoras, ¿no? Sí, Como por eso un poco más, eh, de- un poco más de ingenuidad, de querer cambiar las cosas, que sean mejores, que sean más bonitas. Ujú. Ahora que hablas de la violencia es algo que he estado, eh, de lo que me he estado empapando desde que vivo en Colombia, ¿no? Y me llama la atención porque, fíjate, eh, Venezuela, que es el país que está acá al lado, del que yo vengo, tiene casi 30 años de una historia bastante compleja, fuerte también, con esta línea pseudo revolucionaria y historias de hambre, de dificultades, de falta de servicios básicos, de condiciones de vida. Y cuando lo comparo con Colombia, o sea, cuando veo la historia colombiana, en Venezuela nunca nadie ha puesto una bomba, en Venezuela nunca nadie le ha hecho un atentado a un político, en Venezuela nadie nunca ha ido en contra de este orden establecido de los últimos años, que yo digo, o sea, realmente qué diferente la historia colombiana comparada con la venezolana. O sea, en Colombia creo que pasa la mitad de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y el caos social sería bastante fuerte, o sea, por lo que es la historia de violencia colombiana. Y me llama la atención eso, y yo, en Venezuela, como acá, que aquí pusieron una bomba en un centro comercial. En Venezuela es como que esas cosas simplemente por algún motivo no pasan, no se le ocurre a nadie. Cuando aquí, hace poco, hace nada, mataron un candidato presidencial. ¿Me entiendes? O sea, me llama la atención poderosamente cómo es que en Venezuela hemos pasado por tanto en 30 años y no hemos caído en ese tipo de violencia. Mm, siento que son historias muy diferentes, pero están unidas por un relato, tal vez desde nuestros tiempos de la independencia, ¿no? De esas primeras revoluciones en las que éramos un solo territorio y en las que nos encontrábamos muchísimo también en nuestras historias. Venezuela y Colombia están íntimamente unidas desde entonces. En cierto momento ya pues las historias se separan y evidentemente una es la historia de Colombia, otra la de Venezuela. Colombia no solamente pues tuvo esta violencia tan marcada en la época de los liberales y los conservadores, sino pues también tuvimos que lidiar con este tema del narcotráfico. Pero de alguna forma siento que no es tan ancha la brecha que nos separa en cuanto a violencia. Los, tuve la oportunidad de vivir en Venezuela un par de meses cuando estuve rodando una película que se llama Piedra, Papel o Tijera, que precisamente narra, es una historia violenta, es una historia de los barrios venezolanos, una historia de unos chicos a los que les toca crecer en condiciones que no son tan amables en sus vidas, entonces buscan salidas también como un poco violentas am, para romper con esas realidades tan fuertes que les toca las historias de los barrios. Entonces, cuando yo estuve esos 2 meses viviendo en Venezuela, muy seguramente estaba en un lugar privilegiado porque era una actriz que estaba en un hotel, en un barrio tranquilo, pero quiero decir, si yo me iba a los barrios populares de Venezuela, estoy segura que me iba a encontrar pues con unas historias tremendamente violentas,
como como la que tuve que interpretar en este personaje, que le toca vivir precisamente la historia del secuestro de su hijo. Es una familia como acomodada, clase media, que tienen que vivir la historia del secuestro de su hijo y termina pues esto de una manera muy violenta. Entonces por eso digo, como hermanos y como países latinoamericanos, no creo que esas violencias estén tan separadas a pesar de que hayamos tenido historias tan distintas. Es, es doloroso pensar que en toda Latinoamérica se sufre de mucha violencia, y cuando uno se va como a la raíz de los problemas siempre va a ser las carencias y entre eso pobreza, hogares con muchos problemas de que si el papá se fue, de que si hay maltrato, que hay abuso y son como círculos viciosos que vemos y que se repiten, no importa si estamos en los años 40, en los 60, en los 80, en los 2000, como que siguen ocurriendo esas cosas y no sé, algo, o sea, que como latinoamericanos siento que no terminamos de desarrollarnos o terminar de aprender para sobrellevar esos vicios. Y creo que no se va a solucionar en mucho tiempo por todas las carencias que tenemos. No sé si me estoy yendo un poco del tema del libro, pero es como una reflexión que hago porque es un cliché que puede decir cualquier político, pero en gran medida la solución a nuestros problemas está en educarnos y a tener mucho autocontrol, porque igual todo esto se da es por dejarse llevar por bajas pasiones, en el sentido como que, bueno, soy pobre, voy a poderme vender droga porque tengo que hacer dinero como sea. Y no es un tema de juzgar a la gente pobre porque hay gente muy honrada. Sí, siempre he dicho que la gente de los barrios puede llegar a ser muy humilde, muy honrada, muy trabajadora y salir adelante, y como la gente de clase alta puede llegar a ser gente también muy viciosa que haga mal. Pero sí llegamos como a ese punto común que no terminamos de salir de allí y no sé qué opinas sobre eso y si hay algo de ese tema en tu libro. Me extendí mucho. La violencia siento que es lo que como seres humanos, como raza, como habitantes de este planeta Tierra, es nuestro llamado evolutivo. Em, Porque, pues sí, hay alguna película por ahí muy famosa que se llama Asesinos por Naturaleza y por ahí uno se pone a ver la naturaleza humana y pues en realidad tenemos esa animalidad todavía muy a flor de piel. Hemos pasado por diferentes etapas como seres humanos en nuestro proceso evolutivo y creo que este momento es un momento crucial precisamente en nuestra evolución. Siento que el mundo tal y como lo conocemos a la vuelta de 5 años ya va a ser otra realidad completamente distinta con la tecnología que tenemos, con la inteligencia artificial ya en su máximo esplendor. Y es el momento, la oportunidad que tenemos como seres humanos de volvernos un poco más hacia nosotros mismos y empezar a desarrollar esos sentidos más allá de los sentidos físicos que nos limitan un montón. Es el momento de desarrollar otro tipo de sentidos que nos permitan precisamente superar esa animalidad, que siento yo que no tiene nada que ver con que seamos pobres o seamos ricos, porque siento que de hecho son los dueños del mundo, los más violentos, y mira pues lo que está pasando en este momento. Estamos en una guerra mundial hace ya bastantes años, em, con un maltrato que viene precisamente de esas clases dominantes sobre las menos privilegiadas. Y como humanidad, pues contemplamos esto a través de los noticieros y de los medios de comunicación un poco a veces pasivamente, sin intervenir demasiado. Entonces la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo podemos intervenir?
desde mi arte como actriz, como escritora, desde mi ejercicio personal del día a día, en mi cotidianidad, la paz que puedo hacer en mi casa desde que me levanto hasta que me acuesto, que puedo tener con mis amigos, con mi entorno laboral, con mi entorno familiar, creo que pesa un montón y que son pequeños granitos de arena que todos podemos ir poniendo para ir avanzando un poco más en nuestra evolución como raza. Sí, sabes que quizás rompo con lo que estamos hablando un poco, pero antes de ayer Sebastián y yo estábamos haciendo unas fotos en la Candelaria, estábamos conversando y si bien yo tengo una tendencia más hacia liberal libertario, no sé si aquí en Colombia liberal no sea lo mismo, sé que en cada país tiene sus matices. Pero le decía, una de las cosas que yo he ido aprendiendo viviendo en Colombia y que veo y que me parece que está mal, porque va en detrimento de la sociedad, es que el más grande de los lujos que hay en Colombia es el estudio. O sea, estudiar en Colombia es excesivamente caro y difícil. Digo, ¿y cómo avanza una sociedad que no se educa, me entiendes? Entonces, es como que una de las críticas, y yo le decía, si quieres llámame progre, si quieres, yo le decía, o sea, es que no puedes crear una sociedad donde la gente no está educada. Entonces, es un error, es una paradoja. O sea, ¿cómo pretendes, cómo buscas un avance social sin educar a las personas para que puedan tener esa evolución de la que estás hablando? Entonces, como que así de entrada, como alguien que viene de afuera, que no ha vivido nunca en Colombia, que acaba de llegar, es como lo primero que veo. O sea, ¿cómo es posible que acá hagan de verdad el estudio un lujo? Que es lo que tiene a la sociedad, pues, sin posibilidades de seguir avanzando. Y más a esos estadios, lo que tú hablas de erradicar la violencia, de erradicar la pobreza, de que construir una verdadera utopía. Entonces, en esas condiciones se hace muy difícil. Vote por Manuel para el Senado. Entonces, si bien, pues, tu libro no va de eso, pero sí tiene una visión utópica de la vida. Entonces, como colombiana que sí eres, como alguien que sí ha conocido pues este país, sus matices, su violencia, su gente, ¿qué podrías decirnos al respecto? Porque a alguien que como yo lo ve y dice, no puede ser, no debería ser. Bien, pues es uno de esos no debería, pues bastante marcados en Colombia. Precisamente el tema de la educación es uno de los más complejos porque definitivamente acceder a la educación en Colombia es muy difícil. Pienso que el sistema educativo está caduco, que hay que reevaluarlo. Se están dando algunos pequeños pasos desde colegios virtuales, desde otro tipo de educación que ya se intenta plantear, pero definitivamente esto no va a pasar en un corto plazo porque la educación predominante en Colombia, pues es una educación que está basada en el negocio, de precariedad también con los profesores, la manera en la que dictan la educación y más ahora pues con la inteligencia artificial y el chat GPT y todo esto. Estamos bastante atrasados en educación en Colombia, claro que sí. Bueno, sí, yo no lo califico de atraso, no lo conozco tanto, pero sí, efectivamente, el hecho de que sea casi una cuestión de élite poder educarse es un error. O sea, no, ni siquiera digo está bien, está mal, sino que es un error, porque pues justamente va en detrimento del mismo avance social. Ahora, dando una vuelta muy grande, volviendo a tu libro, que o sea, hay de todo, realmente hay de todo en ese libro cuando lo lees de cerca. Sí, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, que es de esas pocas cosas que entre los distintos relatos se mantiene, que hay como una cierta crítica y desdén hacia la sociedad,
por las manifestaciones de la dualidad. No tengo la cita, otra vez se me olvidó hacerla, de imprimirlo y tenerlo, pero hay algo que dice, si no me equivoco, a ver si la memoria me ayuda, la dualidad es como la mayor muestra de la decadencia de la sociedad, si no me equivoco. La validación por likes, la validación a través de las redes. Eso me llamó mucho la atención en Retina Digital, que es como, de nuevo, el relato que a mí más me tocó porque lo sentí más de cerca. No es tanto la dualidad porque pues definitivamente la dualidad hace parte del ser humano. Somos duales por naturaleza. Tal vez a lo que te refieres es alguna frase en la que expreso como es esa tendencia humana que tenemos a cambiar de estados de ánimo de un momento a otro, ¿no? Como a veces podemos estar alegres y pletóricos y de pronto nos cae como un baldado de agua fría y caemos ahí como en otros estados mucho más oscuros. Entonces es como un poco eso lo que planteo ahí, porque pienso que la dualidad está presente en todos los relatos y así es todo en la vida. Está el positivo, el negativo, está el yin, el yang, está la mujer, el hombre. Entonces definitivamente somos duales, el mundo es dual. Como actriz, por ejemplo, es algo que manejamos todo el tiempo en nuestros entrenamientos, como una manera de acercarnos a la verdad del actor, ¿no? Es como cómo podemos manejar esa dualidad sin que se note ante la cámara, porque pues definitivamente estamos todo el tiempo no somos uno, jamás, Pero y dentro, eso pero dentro de todo eso, entonces, la cuestión de la validación, y cuéntanos de la importancia de llamarnos Ernesto. bueno, hay un libro de Oscar Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto, es una dramaturgia de él y es precisamente eso, como la importancia que nos damos como seres humanos y cómo ahora en esta sociedad en la que estamos viviendo, en la que las redes sociales em, y esas manifestaciones externas de acá para afuera marcan tanto nuestro estar en el mundo. Relatos como este de Oscar Wilde cobran muchísimo valor porque nos están mostrando un poco eso, como que hacia afuera somos una apariencia y estamos mostrando algo en redes y coronándonos ahí como con las selfies y mostrando vidas perfectas, pues cuando en realidad por dentro la procesión es otra y pues podemos tener unas vidas bastante, como tú lo estábamos hablando antes de la entrevista, llenas de mucha ansiedad y de no encontrarnos y un poco más oscuras de lo que mostramos aparentemente en redes sociales. No, como te decía hace rato, sí, para mí algo que se ha vuelto una lucha constante en mi vida actual es el tema de la ansiedad, de verdad. Y de hecho, como te decía, yo voy al gimnasio hasta 2 veces al día, no por una cuestión física, sino mental. O sea, es como que necesito el movimiento, necesito poder ocuparme y pensar en otra cosa, que paso 10 horas frente a una computadora sentado trabajando todo el día. Y sí, se ha vuelto una lucha. Y si bien esa obra, porque si no me equivoco, es una obra de teatro porque en inglés no es, en inglés es The Importance of Being Earnest, o sea, de ser Ernesto, Ernesto. honesto. Hay un juego de palabras ahí. Pero de hecho uno de mis libros favoritos es El retrato de Dorian Gray. O sea, de verdad que si el mundo se acaba mañana, ese sería uno de los libros que yo rescataría. Ok. Y sí, o sea, casi toda la obra de Oscar Wilde y su pensamiento y su forma de ser es una cuestión de mucho hedonismo, de mucho
qué es lo que mostramos, qué es lo que dejamos ver, qué es lo que ocultamos como esos retratos. Que bueno, no he leído esa obra en particular de la importancia de llamarse Ernesto, pero bueno, me imagino que debe estar encuadrada dentro de ese mismo pensamiento que es Oscar Wilde. Que de hecho cuando estuve en Francia conocí su tumba. Y de hecho me sorprendió porque la tumba de Oscar Wilde es un ángel maya. O sea, la escultura que está ahí sí, la representación de un ángel, pero como lo habría visto los mayas. Es bastante curioso. Y de hecho el ángel tenía un pene que alguien se robó. O sea, se ve ahí que le falta el pedazo. Ok. Quiero como desmenuzar más el libro, pero igual quiero leerlo. A mí siempre lo que me llama la atención es de dónde surge la necesidad de decir, tengo esto adentro y necesito expresarlo, necesito escribirlo. Eso me parece muy interesante, tanto en la vida como en los procesos creativos, ¿no? Y si hay algo en específico que te haya costado o que te haya dolido escribir por un tema quizás de no dejar ir o de ego, o incluso de no querer mostrarlo, pero algo en ti dice, yo tengo que contar esto y, ¿sabes? Tengo que tomar ese salto. ¿Cómo ha sido ese proceso? El proceso ha sido también encontrarme conmigo misma y con mi necesidad de expresarme a través de la escritura, porque es un sueño que tengo desde niña y lo abandoné en un momento por dedicarme a la actuación, después la familia, como que se fue desviando un poco ese gran sueño que tenía desde niña de escribir. Entonces, en la pandemia, fue un momento de confrontación conmigo misma en el que dije, a ver, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y fue entonces cuando me puse a escribir porque sabía que podía tener la disciplina y precisamente así fue. Desde entonces no he parado. Empecé a escribir relatos cortos y en un momento cuando me puse a revisar los cuentos, me di cuenta de que la mayoría de los cuentos que estaba escribiendo tenían que ver con universos femeninos. Entonces fue algo que incluso me sorprendió a mí misma. Sí, fue algo inconsciente, evidente. Sí, como en ese ejercicio también de contar historias que todavía lo sigo haciendo, a pesar de que en este momento estoy trabajando en una novela, siempre tengo ese ejercicio de un relato corto así aristotélico, principio, comienzo, final, como que me parece que es un ejercicio muy poderoso para los escritores y que no lo podemos dejar de lado. Entonces, en esas narraciones me empecé a encontrar con un montón de cuentos de universos femeninos y ahí fue cuando dije, bueno, voy a armar una antología de cuentos y escogí algunos, los que me parecía que ya tenían un nivel de estructura más completo y empecé a trabajar sobre ellos y así fue como construí este libro que me permite explorar como las facetas de la mujer de muchas maneras. Entonces es una especie de plantear diferentes capas, diferentes curvas, diferentes realidades que una mujer puede tener en su cotidianidad o en su vida. Cuéntanos un poco más, ya sea a modo de sinopsis, porque hemos hablado de algunas de las historias, pero para conocer más a profundidad del libro, como el resto de las historias que nos quieras contar. El libro Curvas Infinitas de su Ser está compuesto de 9 relatos narrados en un tono surrealista y fantástico. En cada una de las historias, la protagonista femenina se encuentra consigo misma en diferentes realidades alternas. Me inspiran mucho, por ejemplo, esos cuentos fantásticos de Julio Cortázar, La noche boca arriba, La continuidad de los parques, Axolot,
Desde que los leía siendo muy chica, era como sentía que el mundo es esto, el mundo no es una sola realidad, como que ¿cómo es la estructura de la realidad? Era como la gran pregunta que me hacía desde chica y es un poco lo que me inquieta más como artista y como escritora, tal vez por eso me convertí en actriz, como esa necesidad de habitar diferentes personajes siendo una y la misma, y luego escribiendo también fue un poco eso, la necesidad de explorar cómo como seres humanos no estamos sujetos a una sola realidad que vivimos en este momento de nuestras vidas, sino que somos diferentes seres humanos en diferentes realidades y que todo eso puede estar sucediendo al mismo tiempo. Y de hecho, la ciencia moderna es muy apasionante en ese sentido también porque eso es lo que nos están planteando, que vivimos en un universo holográfico, ¿no? De Mm. hecho, hay una parte de tu libro que eh, es bastante compleja, muy compleja, donde hablas de el tetraedro, la conexión con Indra, que es un poco de ese lenguaje antiguo que habla de lo que está empezando a hablar la cuántica, que es que todo ocurre en todo el tiempo, al mismo tiempo, en todos los tiempos. Ujú. Hay mucho de eso, hay mucho de crear la realidad a través del pensamiento, hay mucha cuestión onírica, que realmente cuando uno lo lee en esa, o sea, porque los primeros cuentos dentro de tu libro tienen un lenguaje bastante denso, o sea, no es para cualquiera realmente. Ujú. Entonces hay como que irlo desglosando de a poco. A mí me pasó, o sea, lo tuve que yo decía, what the fuck, ¿qué es lo que me está diciendo esta mujer acá? Y le daba vueltas, yo tratando de entender hasta que dije, ah, ok, es otra dimensión, hay estalactitas, estalagmitas, es como un laboratorio de creación de la realidad que me pareció súper interesante cuando lo estaba leyendo. Eh, y yendo un poquito más atrás, yo que también estoy intentando escribir un par de libros y un par de cosas y todo esto que estoy haciendo tiene que ver con eso, como ir haciéndome un poco de publicidad también al respecto. Pues yo creo que para escribir lo más importante es realmente tener la valentía de exponerse, Ujú. de hablar de uno y de lo que lo rodea a uno y de las personas que han interactuado con uno y decir si les gusta bien y si no también. Porque es un poco eso también, como exponer las partes más vulnerables de uno y de quienes han interactuado con uno de alguna forma. Porque por lo menos todo lo que yo escribo tiene que ver con mis relaciones, mi vida, mis viajes. O sea, yo sí no, ni me gasto en tratar de usar la fantasía. Yo soy muy lineal al respecto. De qué es lo que es lo que he vivido, es lo que me ha pasado, esto es. Sí, claro, de todas formas pienso que la realidad tampoco es lineal, que estamos acostumbrados o nos han enseñado desde chicos o nos han programado en un universo lineal, tiempo y espacio. Pero desde muy niña yo pienso que esas grandes preguntas que uno a veces se hace es un poco como diciendo, ¿esto sí es así? O sea, ¿es en serio esto lo que me enseñan? ¿El tiempo y el espacio realmente funcionan de esta manera? Entonces es muy bonito precisamente cuando estamos en esas épocas de la niñez porque uno no vive el tiempo y el espacio de la manera como lo vive cuando ya es adulto, que ya todo se estructura de una manera como tan densa y tan pesada. Cuando somos niños, de cierta manera, vivimos en un universo de fantasía en el que el tiempo está un poco congelado y en el que no, pues, no existe tal cosa como el tiempo o el espacio, que es a través de los juegos en los que podemos romper eso. Y el ejercicio creativo es eso también, es el juego de romper con el tiempo
y el espacio y ejercitar nuestros sentidos espirituales, los llamo yo, porque definitivamente estamos muy limitados cuando percibimos el mundo solo a través de 5 sentidos físicos. Y pienso que en este momento como humanidad estamos en un camino muy bonito, muy interesante, en el que ya empiezan a haber otros sentidos, sentidos psíquicos, sentidos atemporales, empiezan a haber otro tipo de realizaciones que incluso uno comparte como con los amigos y cosas que se salen de lo cotidiano y a veces parecen un poco locas, pero realmente siento que cada vez vamos a empezar a vivir un poco más todo este asunto. De eso se trata explorar también nuestra creatividad, de sentir que no vamos en línea recta, sino en curva. Una parte de mí siente como que la vida es una línea recta entre nacimiento y una tumba y ruido en el medio. Y es algo con lo que estoy luchando hoy en día. O sea, en serio. Hoy en día es como trato de ver la realidad desde otros ángulos y conscientemente trato de hacer el ejercicio, pero me cuesta realmente, porque es como que de alguna forma siento que, o sea, como que esa línea de llegada, ese final lo tengo muy cerca. Y es algo con lo que lucho y lidio todos los días. Como que sentir que la vida me está pasando y no estoy haciendo lo suficiente, o lo que estoy haciendo en este momento no llena, o sea, ¿me entiendes? Ansiedad, pura ansiedad, un montón de cosas que me hacen sentir o pensar. Y por eso bebemos whisky. Salud por eso. Sí, salud. Salud, chicos. Salud. Pero sí, es una de mis luchas diarias y bueno, de hecho, una de las formas que he encontrado para lidiar con eso es escribir. Es tener la valentía de escribir y mostrar esa vulnerabilidad de decir, mira, a veces me siento roto y no entiendo ni siquiera por qué, pero la realidad me sobrepasa. O sea, sí, me pasa a diario. Bueno, en ese sentido yo siento que acercarse al arte es súper liberador. Y viviendo yo una vida quizás más seria, de tener que trabajar mucho, de ser hiperproductivo porque hay que hacer dinero, todo lo que ya sabemos como adultos que es como la charla de día a día que a nadie le importa, pues es como que, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, estoy muy full, tengo que hacer plata. Y yo lo que hago es como da cierta nostalgia rememorar, por ejemplo, cuando estábamos estudiando en la escuela de medios, que uno no pensaba tanto en el dinero, era como vamos a crear, vamos a hacer, y esos procesos eran algo muy lindo y muy chévere que lo conectaba con cosas muy lindas de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante siempre darle un espacio a que en la vida de uno haya arte, cultura, y no solamente ser mecánico y hacer plata, porque eso destruye el alma, creería yo. Bueno, yo trato de no ser mecánico y dedicarme todos los días a escribir un poco, a escribir los guiones, a estar acá sentado conversando, tomándonos el whisky y todo. Pero en el fondo sí, a mí la ansiedad es algo que... Bueno, como te decía, mis próximos capítulos van a girar un poco al respecto. En la Vamos a ansiedad. ver, sí. Bueno, por ahí la lectura de mi libro no ayudó mucho con ese tema. Me parece muy bonito tener la retroalimentación en estos momentos, porque el libro, pues la primera presentación fue ya hace un mes en Medellín. La editorial que publica mi libro es de la ciudad de Medellín y allá ya hemos hecho un par de presentaciones y en un momento cuando terminé el libro, para mí fue como, listo, esto es un proceso ya terminado, que sí, que es lo que sí. Pero en este mes que llevo, después de haber lanzado el libro al mundo y haberlo entregado, ha sido una sorpresa para mí también, como ver que el libro va adquiriendo otra vida a través de las lecturas que hacen mis lectores. Entonces, por ejemplo,
uno de mis primeros lectores, un amigo, me dijo, leí los 3 primeros cuentos y terminé literalmente mareado. La chica que presentó mi libro en la librería Gramata, que fue la segunda presentación que hicimos, Jenny Giraldo, tuvo pesadillas después de leer precisamente 24 cuadras por segundo, porque ella es de Medellín, también es paisa y habitó mucho el centro de la ciudad, entonces le impactó bastante el cuento y me dijo, tuve unas pesadillas terribles. Entonces me parece también muy enriquecedor estarlos estarte escuchando y que hayas tenido la experiencia de leer el libro y que tal vez también te hayas enredado un poco en esas diferentes capas, curvas y vericuetos que Sí, tiene. no, bueno, a mí no me causó pesadillas, ni ansiedades, ni problemas, pero estamos de acuerdo con tus amigos que al menos los primeros 3 cuentos tienen un lenguaje denso, no son fáciles de entender, es una realidad. O sea, te demanda trabajo, tienes que realmente tratar de desgranar lo que hay ahí, em, que es bastante interesante. Por lo menos yo soy así. O sea, lo que son los libros, las películas en general, mientras más me representa dificultad de entenderlos, más me atrapa. O sea, me pasa. Y sí, el lenguaje y la forma en la que está planteada esa dicotomía realidad-sueño es denso. No me causó ni ansiedad, ni angustia, ni pesadillas, pero está muy bien hecho en ese aspecto que realmente te demanda esfuerzo. Entonces, sí, estamos de acuerdo ahí. Me inspiran mucho también el cine de David Lynch, que si han tenido la oportunidad de ver las películas de David, Director de Revolver, ¿no? no son tan fáciles. No, Mulholland Drive, Corazón Salvado, Esa es la única película que he claro, visto de él. es divina, es de las más Es lindas. buena, pero debo ser Terciopelo sincero, azul, a mí no me gusta David Lynch, pero la pues no te película va a gustar Corazón mi libro. Salvaje es buena, es buena. Uy, sí. A mí me gusta mucho el neorrealismo italiano, de los clásicos Vittorio da Sica, El ladrón de bicicleta, siento que es una película súper humana. En la escuela era un tema nos metía mucho el tema del cine autor. A veces se veían cosas muy inmamables y aburridas, pero de ahí de vez en cuando había unas joyas muy chéveres. Y yo me terminé de enamorar porque yo siento que me enamoré del cine siendo niño. Siempre que veía una película decía, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo puede ser posible que yo prenda un botón y esté viendo en una pantalla una película? Y eso me fascinaba mucho. Y ya estudiando cine en la carrera era como, wow, ya estoy estudiando algo que realmente me apasiona muchísimo, pero lo que me terminó de enamorar fue cuando nos enseñaron el neorrealismo italiano, porque son películas que hablan tanto de la condición humana y de la sensibilidad que puede tener un director para narrar una historia, que es una cosa muy bella, muy sublime, y fue una cosa que me terminó de enamorar mucho con el cine y las imágenes. Es muy chévere. Y ya un comentario. Nos contabas ahorita que estás escribiendo algo nuevo. ¿Nos puedes contar algo de eso o es confidencial todavía? No, estoy trabajando en una novela, esto ya es otra cosa completamente diferente. Precisamente como escritora y en mi ejercicio literario, busco también un poco romper con mis patrones de escritura, ya de pronto cansada de mi misma manera de escribir, buscando otros lenguajes. Y esta es una historia que tiene una investigación de más de 8 años en tradiciones espirituales del mundo y física cuántica, una historia de ciencia ficción para jóvenes que se ubica en Colombia, 2050, futuro distópico. Y ahí vamos a explorar pues como todos estos temas tecnológicos que están tan en boga y es una necesidad un poco de narrar la historia desde el presente. Eh,
sucede en un pueblo de Antioquia que se llama Guatapé, que es el pueblo de mi padre. Y allí es un poco como una necesidad de explorar la historia real de mis ancestros y unir lo regional y lo cósmico. Entonces, vamos a ver cómo... Regional y cósmico. Una mezcla. Ujú. Ok. Sí, suena interesante. Habrá que leerlo también. Claro, Como es el trabajo ahora en el que estoy, muy aplicada. excelente. Nada más te falta entonces empezar a dominar más el lenguaje astrológico, como hablábamos antes de... Sí, te sirve como para ayudar a visualizar un poco cómo podría ser un futuro en el 2050. Yo no me lo imagino. Esperemos que lo haya, por favor. Que no nos Seguro que extingamos. lo va a ver. Se me olvidó lo que iba a decir, seguramente era mentira. Es el whisky, ya no puedo pensar. Em, sí, no tengo más nada que agregar, la verdad. No sé si tienes alguna reflexión final. Yo realmente tengo demasiada curiosidad. Ah, sí, iba a decir algo comprometedor para que quede registrado en cámara. Nos dejes un libro. Les debo un libro, por favor. Aquí estoy en el libro así, pero va a tocar con After Effects. Exacto, Es sí. una animación ahí. Realmente a mí me gustó, sí. O sea, no es por querer caerte bien. Me gustó mucho tu libro, honestamente. Como te decía antes de empezar la entrevista, me llama mucho la atención el hecho de que sí, efectivamente parece escrito por distintas personas. Comparándolo con libros que sí conozco, me recordó mucho al inicio, por ese lenguaje denso y onírico, me recordó mucho al Lobo Estepario de Hermann Hesse, que es uno de mis libros favoritos, así como Demian, no sé si habrás leído Demian de Hermann Hesse. Lo acabo de releer hace poco precisamente. Y un amigo, uno de mis primeros lectores, justamente me decía eso, Sí. que Entonces había tu como amigo y yo estamos muy de un acuerdo. tono. De hecho, me regaló un libro de cuentos de Hermann Hesse porque me decía, veo muy estilo. Y claro, es uno de los grandes escritores, sobre todo, ¿cuál es mi afinidad con Hermann Hesse? Sus interrogantes sobre el ser, ¿no? Claro. Como esas grandes preguntas que nos hacemos, que eso es Demian, ¿no? Como este niño que desde pequeño se está haciendo estas grandes preguntas sobre lo moral, que es inmoral, que no lo es, hasta dónde es bueno lo bueno, hasta dónde es malo lo malo, y un poco explorar la naturaleza del ser humano, que es un tema pues que hemos tratado bastante en esta conversación, porque definitivamente en este proceso evolutivo en el que estamos es muy importante hacernos todas esas grandes preguntas y ver hacia dónde nos estamos dirigiendo como Sí. individuos y como raza. Sí, en general, pues realmente recomiendo mucho la lectura del libro para los que les gusta realmente la buena literatura, que yo en parte también estoy como reconectando con esa parte mía de lector, de querer expandir, de querer saber, porque estaba un poco relegada entre tanto trabajo y tanto viaje. Ahora es que estoy teniendo tiempo de volver a leer y sí, o sea, la verdad es honesto, es un buen libro, es un libro que recomendaría leer, es un libro que se disfruta realmente, pero que sí, efectivamente te hace pensar, te hace querer desgranar y tratar de entender ese lenguaje que quizás al principio es una barrera, pero cuando pasas esa barrera, de verdad, yo perfectamente lo recomiendo. No sé, ¿qué más te podría decir? Más que compararte con otros autores, no creo que ya estamos por terminar, pero sí, es algo muy bien logrado, muy bien hecho y solamente pues te deseo que tenga un, un muy buen éxito realmente, porque realmente es bueno.
Gracias, Manuel. Y no sé, quizás para terminar, sé que también así como estás promocionando el libro, estás promocionando película también, que está en este momento en cartelera. Sí, bueno, en estos momentos se encuentra en cartelera la película 3 días para reconquistarla, de un director venezolano. Es una tierra con la que tengo una conexión muy especial. Y esta es mi primera incursión en el género comedia, entonces fue una experiencia fantástica. Estará poco en salas de cine, ya se estrenó en Venezuela y ahora está en Colombia, pero pues las políticas de distribución son bastante pesadas, así que estará pocos días en cartelera, pero Pero ahorita no está en cartelera. sí, en estos Ahorita momentos está en está cartelera. O sea, en, tengo que ir a en verla Procine. ya. Está Retomando, perdón. ¿Cómo se llama el director? El director de la película se llama Carlos Malavé. Y bueno, tienen que ir a ver ir al cine ya porque va a estar pocos días en cartelera. Y nada, quedamos súper interesados. Yo quedé muy fascinado con el tema. No he leído el libro. Nos dejo un libro para poder leerlo Les debo y 2 ver más reviews. libros. Pero no, en serio, o sea, me parece súper interesante pues todas las historias. Toca leerlo bien. Y nada, creo que como reflexión final hablamos mucho de la violencia, que somos seres quizás muy animales todavía, muy violentos, y dominarlo es difícil. Y creo que eso se soluciona con la educación, con la práctica de la virtud y cada día intentar ser mejor y dar un grano de aportar un grano de arena. Ya el whisky está pegando mucho. Entonces, agradecidos que estés aquí con nosotros compartiendo y salud. Muchas gracias por Bueno, el día. gracias a ustedes por este nuevo formato de entrevistas tan interesante, tan eh, pasado Tan por... emborrachador. Sí. Mm. Bueno, vamos a hacer un par de fotos. Luz.